Estimados hermanos, muy buenos días. Deseo enviar un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos los hermanos en Lima, Oxapampa, Huaral y Puerto Maldonado. Así también a nuestros hermanos que participan de este culto en España. Mi más fraterno saludo. En cierta ocasión, un padre de familia se levantó al amanecer y tras contemplar el cielo gris, asumió que sería un día con baja temperatura. Por lo tanto, salió a trabajar vistiendo un abrigo especial para el frío. Sin embargo, conforme pasaron las horas, el cielo comenzó a despejarse y se puede ver el sol radiante. Hermanos, ¿alguna vez les ha pasado esto? En ese momento, el padre de familia solo atinó a lamentarse por el calor sofocante. Y llevando aún el abrigo puesto, se limitó a desear que el clima cambie. Pero como esto no sucedió, pasó el resto el día estresado y molesto con el clima. Llegada la noche, después de un día ahogador, este hombre regresó a su casa y estando de mal humor trató pésimamente a su esposa y pequeños hijos, los cuales solo querían conversar con él. Luego intentó ir a dormir, pero el estrés, la tensión y el remordimiento lo desvelaron. Aún así no reflexionó sobre lo sucedido y al amanecer se sintió mal de salud y tuvo que pasar todo el día en cama. Y únicamente estando en medio del dolor de su enfermedad, comenzó a meditar sobre lo sucedido. Estimados hermanos, lo que pudo ser un día extraordinario, lleno de alegría y buenas experiencias, terminó siendo para este hombre un día lleno de lamentos, estrés, tensión y conflictos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Acaso fue porque el clima cambió repentinamente? ¿Fue culpa del abrigo? ¿O acaso fue la culpa de su familia, que no lo supo comprender? La respuesta es sencilla. La responsabilidad es totalmente del padre, porque fue él quien no pudo comprender que lo único que tenía que hacer para afrontar el calor sofocante era quitarse el abrigo. Este hombre tenía la solución en sus manos. Sin embargo, esperaba que el clima, algo que no puede controlar, cambia su preferencia o ánimo. Quizá nos parece irracional
o ilógica la forma de actuar de este hombre. No obstante, muchas personas podríamos estar actuando de la misma manera. Nosotros podemos planear la forma en que llevaremos nuestra vida y con alegría emprendemos el camino que asumimos es el mejor para nosotros. Sin embargo, en muchas ocasiones se suscitan acontecimientos que no considerábamos y ante ello nuestra capacidad de comprender su obra y en lugar de ver la solución que Dios pone a nuestra disposición, lo que buscamos es imponer nuestra solución. La Biblia, en primera de Corintios capítulo 10, verso 3 dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Amén. En medio de las pruebas existen puertas de salida, pero si solo deseamos imponer nuestra solución, entonces no veremos las puertas de salida que Dios ha dispuesto. Seguramente si nos pregunta: ¿tú confías en Dios? Sin dudarlo, diremos sí. Pero si confiamos en Dios, ¿por qué no procuramos encontrar sus puertas en lugar de imponer nuestras soluciones? Muchas veces la respuesta está más cerca de lo que pensamos e incluso es más sencilla de lo que asumimos. Pero por envolvernos en nuestros limitados pensamientos, terminamos abriendo puertas que no deberíamos y descartamos las puertas que Dios ha puesto delante de nosotros. Desde los tiempos en que Adán y Eva pecaron, el ser humano ha procurado imponer sus soluciones a los problemas. Así también desde ese entonces, el ser humano ha buscado responsables de sus malas decisiones, deslindando de sí mismo la responsabilidad de sus malas decisiones. Y sabemos que cuando ellos se presentaron ante de Dios, lo primero que hicieron fue deslindarse totalmente de la responsabilidad de sus actos. En lugar de ellos, colocaron esa responsabilidad sobre otros. La solución estaba más cerca de lo que ellos pensaban y era más sencilla de lo que creían. Sin embargo, optaron
por caminos que a sus ojos eran mejores. Cuando pasamos por tiempos de crisis o pruebas, Dios tiene puertas de salida para cada uno de nosotros. Pero sin nuestra capacidad para ver la realidad desde la perspectiva de Dios, está obstruida u opacada. Entonces, abriremos puertas que no debemos y pasaremos por experiencias difíciles que podríamos evitar. Sé que comúnmente se piensa que se puede aprender de todas las experiencias que tenemos. Y eso es cierto. Sin embargo, ¿por qué motivo escogeríamos pasar voluntariamente por experiencias desagradables que antes ya hemos pasado? Si nosotros alguna vez por curiosidad o casualidad hemos metido nuestra mano a una olla con agua hirviendo, sabemos el dolor y las heridas que eso produce. Si ya lo sabemos, ¿por qué buscaríamos meter nuestras manos en el agua caliente? ¿Acaso aprenderemos algo nuevo? Por supuesto que no. El dolor que tendremos será el mismo y las heridas dejarán mayores cicatrices. Por lo tanto, como dijo el apóstol Pablo, no nos conformemos a este mundo, más bien transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de modo que compruébamos cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que la mayoría de personas en el mundo lo haga no significa que ese sea el camino o la fuente de Dios. Por lo tanto, tengamos disposición y abramos nuestros ojos para ver las puertas que Él desea que abramos. Amados hermanos en Cristo, considerando esto, quisiera que leamos lo que está escrito en Lucas capítulo 5, versos del 12 al 13. Donde dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Comúnmente eran desahuciados y vivían en las afueras de la ciudad. Eran considerados personas
repugnantes y peligrosas. Los reprosos hasta cierta medida, ya que habían acostumbrado a esta forma de vida. Por lo tanto, era totalmente inesperado ver un reproso entre la gente. Sin embargo, reproso toma un gran riesgo y pasa entre la gente para acercarse a Jesús. ¿Por qué haría algo así? ¿Acaso no sabía que lo podían apedrear por accionar así? Por supuesto, él era consciente del riesgo que estaba tomando, pero obra de esta manera porque él consideró que Jesús era la puerta que Dios le había puesto para encontrar el reposo que tanto anhelaba. Si él se hubiera limitado por las costumbres y prejuicios del pueblo, o hubiera sido dominado por el temor de las reacciones de los demás, entonces no podría haber entrado por la puerta de Dios. Nosotros reconocemos la humildad y confianza de este hombre, porque leemos que al ver a Jesús, él se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La actitud de este hombre conmovió al Señor. Pero ese motivo Jesús le dijo: quiero ser limpio. Muchas veces no podemos ver, ni tampoco entrar por la puerta de Dios, porque estamos sujetos o presionados por las costumbres del mundo. Por ejemplo, en el mundo, si alguien te ofende o traiciona, lo común es pagar mal con mal, o en todo caso simplemente ignorar o mostrarse indiferente con la persona que nos lastima. Hay muchos que confunden el perdón con la indiferencia. Ciertamente, para evitar el dolor, podemos mostrarnos indiferentes e ignorar a aquellos que nos ofendieron. Sin embargo, Dios nos llama a perdonar, no a ser indiferentes. Entonces, las costumbres del mundo nos orientan a tomar ciertas decisiones, pero Dios coloca delante de nosotros una oferta totalmente diferente. Si el leproso se hubiera dejado llevar por las costumbres y prejuicios del mundo, entonces no se hubiera acercado a Jesús y hubiera permanecido leproso. Así también nosotros, si nos dejamos llevar por las costumbres o hábitos del mundo, entonces no accederemos a la libertad y paz que Dios nos brinda. La diferencia
puede producir cierto grado de tranquilidad, porque evitas a la persona que te gestionó algún tipo de dolor. Sin embargo, el perdón produce verdadera paz, porque amas a tu prójimo, así como Dios te ama a ti. Así también debemos tener en cuenta que el leproso no solo se acercó a Jesús, sino que, postrándose en tierra, le presentó su petición con humildad y confianza. Así también nosotros, retomando el ejemplo del perdón, supongamos que podemos ver la fuerza del perdón frente a nosotros, pero solo ver la fuerza no significa que ya hemos entrado por ella. Necesitamos ingresar. Existen muchos cristianos que cuando escuchan un mensaje sobre perdón, piensan que ese mensaje ya lo saben o no es para ellos, porque ellos no guardan rencor a nadie, sino que ya han perdonado a todos. Si realmente aman a todos, sería estupendo. Sin embargo, si confundimos la indiferencia con el amor, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo entramos por la fuerza del perdón? Al igual que el hombre leproso, debemos reconocer nuestra condición y debemos pedirle al Señor que nos ayude. Al igual que para un leproso no era fácil reconocer y aceptar que era un leproso. Para algunos no celeste es fácil reconocer su carencia o debilidad. Sin embargo, el cambio se inicia reconociendo nuestra condición y buscando con humildad y confianza la ayuda de Dios. Dios realmente quiere darnos libertad y plenitud de gozo. Por lo tanto, hoy los animo a siempre buscar la fuerza de Dios. Está colocando frente a nosotros. La Biblia, Juan capítulo 10, verso 9 dice: Yo soy la fuerza, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Amén. Jesucristo es la fuerza de Dios, ha colocado para toda la humanidad. Y todas las fuerzas que Dios coloca frente a nosotros están estrechamente relacionadas a Cristo. Esto quiere decir que esas fuerzas están allí gracias al sacrificio de Jesucristo y es posible ingresar por ellas gracias a Él. Amados hermanos de Cristo, para culminar quisiera que podamos leerlo escrito en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Amén, hermanos. El Señor ha dado el primer paso para acercarse a nosotros y convertirnos en hijos de Dios. Ahora que Él está en nosotros, nos orienta siempre a abrir las puertas de Dios. Sin embargo, si nosotros insistimos en abrir las puertas equivocadas, entonces su voz podría poco a poco irse apagando. Por lo tanto, quiero animarlos a no descuidar la gracia y don de Dios. Quizá alguno pueda preguntarse, ¿cómo sé si una puerta es de Dios o no? La respuesta es sencilla. La puerta está estrechamente relacionada al camino que toma el Señor Jesús y por ningún motivo se aleja de la verdad. Yo le pido a Dios que nos llene cada día más de sabiduría de lo alto y nos ayude a ser entendidos en cuanto a su voluntad. Así también le pido que el Espíritu Santo nos llene plenamente y nos ayude a ser sensibles al llamado del Señor para abrir las puertas correctas. Gracias, hermanos, por su atención. Es mi deseo que este mensaje pueda grabarse en sus corazones y puedan recordarla. Por ello los animo a tener su cuaderno de apuntes solo para prácticas. Ahora oremos reflexionando en el mensaje recibido. Padre, gracias porque tú estás siempre presente, dispuesto a escucharnos, perdonarnos, ayudarnos a ver las situaciones con tus ojos, no cegándonos frente a las situaciones que no nos dan paz, más bien viendo una oportunidad en toda situación, arrepintiéndonos para ser mejores, como el hombre leproso. Queremos acercarnos a ti con humildad, humillándonos, reconociendo nuestra condición de ser humano, para buscar la respuesta a nuestras circunstancias que nos quitan la paz y alejan de tu voluntad. Tú ya has abierto las puertas, queremos entrar en ellas y vivir contigo para siempre. Y en esta vida, vivir cada momento en ti, hasta el momento en que podamos verte cara a cara en el reino de los cielos. Te amamos. Esta es mi oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.